Hola amigos jurásicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Jurassic Repaints. Quédate conmigo para crear estas piezas de reemplazo para tu T-Rex de la Hammond Collection y no tengas que mutilar al tuyo en el proceso. Bienvenidos una vez más amigos jurásicos. En este video te voy a platicar y a mostrar cómo fui creando las piezas de reemplazo para el T-Rex de la Hammond Collection. La verdad, el look del T-Rex macho de Jurassic Park 3, de la primera trilogía de Jurassic Park, es mi favorito de toda la vida. El trabajo de Stan Winston es impecable, la verdad siempre he admirado desde siempre todo lo que es el trabajo de los estudios de Stan Winston y de Stan Winston como tal. La verdad, de niño siempre me entretenía, incluso a veces más que la película, ver el detrás de cámaras, ver el proceso de cómo creaban estas criaturas, las maquetas, el modelo CGI y todo. Y aunque todos los dinosaurios son de Jurassic Park, para mí el look definitivo, el look mejor de todos es el del animatrónico. Porque si ustedes ponen atención, el T-Rex versión CGI, el T-Rex de las maquetas, el T-Rex de cualquier T-Rex de Jurassic Park, es un T-Rex de Jurassic Park. Pero no es el animatrónico. El animatrónico tiene un lookcito muy particular que es el que a mí me encanta. Aquí te estoy mostrando cómo es que creé unas piezas que la verdad era un modelo que se veía muy padre, pero aún notaba esas diferencias del animatrónico. Entonces esta vez decidí ir un poco más allá y modificar el archivo que yo ya tenía, archivo con el que yo ya había creado, como pudieron ver, algunas figuras, algunos bustos, pero sabía que le faltaba un poco más. Entonces le invertí un poco más de tiempo, mucho más de tiempo. Aquí como pueden ver cuidé mucho los ángulos, o sea, estaba en una constante comparación con el animatrónico porque quería asegurarme de que fuera lo más parecido posible. Cada ángulo es importante, cada escama, cada arruga, cada todo. Porque es un look, como les digo, muy específico. No es lo mismo un T-Rex para mí, que se parece al de Jurassic Park, a un T-Rex de Jurassic Park, pero lo que les digo, o sea, hay muchas versiones del T-Rex de Jurassic, pero para mí el definitivo es el del animatrónico. Aquí como pueden ver siempre cuido de tener imágenes de referencia, como les comenté en el video del repintado del Spinosaurus, que si no lo han ido a ver, váyanlo a ver, que ese video es nada más de pintura. Aquí estamos trabajando la escultura como tal, pero cuéntenme, ¿les gustaría que hiciera también alguna pieza de reemplazo para el Spinosaurus? Tal vez estaría buena idea, ¿no? Para que tener así, ahora sí que los dos animatrónicos en miniatura. Pero miren, aquí lo que les mencionaba es escama por escama, todas las líneas, todos los ángulos, todos los bordes, todos los volúmenes, todo lo que ven en mis esculturas, todo es hecho de cero. Entonces, créanme cuando les digo que tiene mucha atención, mucho amor y mucho tiempo invertido. Pero la verdad me gustó mucho el resultado final. Aquí pueden ver cómo fui trabajando literalmente escama por escama. Y esto es muy entretenido, pero a la vez muy, pues no desgastante, pero uno está trabajando un muy buen rato, algunas horitas, y luego cuando le quitas el zoom te das cuenta que el área en el que estuviese trabajando era un área muy pequeña de toda la cabeza del T-Rex. Pero la verdad es algo muy padre, me encanta todo esto. Y les comentaba, el estilo del animatrónico es algo muy particular y es el look por el que voy. Miren, aquí si se fijan ya se ve un poquito más parecido que el modelo anterior, pero aún así yo sé que se puede ver mejor, entonces seguí modificando y estas modificaciones pues solamente se logran con imágenes de referencia. Aquí por ejemplo si se fijan, los dientes no son completamente derechos, algunos están más inclinados que otros, unos sobresalen más. Aquí también siempre es muy importante para mí ir checando los ángulos. Por ejemplo, veo una imagen de frente como la que estaba, una imagen con cierta inclinación y trato de que el modelo 3D igualar esos ángulos para ver realmente si se ve como el animatrónico. Y miren, aquí por ejemplo estoy en la comparativa de la vista de frente del dinosaurio, pero si se fijan, de un lado no embona. ¿Por qué pasa esto? Si ponen atención en mucha gente que se dedica a hacer impresiones 3D, verán que hacen el modo espejo. ¿A qué me refiero con el modo espejo? Es de que lo que tú esculpes del lado izquierdo se replica automáticamente del lado derecho. Pero esto no es del todo correcto. ¿Por qué?
Porque el tiranosaurio animatrónico no es simétrico al 100%, principalmente porque el animatrónico original se esculpió en su escala original con manos humanas. Entonces, ¿qué significa esto? Que sí es una figura simétrica, pero no es una figura perfecta. Entonces, si se fijan, lo que arreglé es la misma vista de frente, pero ajustándolo a las proporciones del animatrónico real. Miren, aquí está una versión ya impresa que al momento de tener la escultura yo la verdad quise imprimirla en grande porque pues tenía muchas ganas de un T-Rex de esta escala y espero que puedan identificar esta escena. Este tiranosaurio me lo mandó nuestro queridísimo Martón Presenta. Está un poco caliente, tengan cuidado. El proceso que yo seguí es igual que como ustedes ya conocen las piezas de reemplazo: calentar agua, sumergir el T-Rex, que haga un poco de breakdance para poder mojarse toda la cabeza. Y le vamos a crear un T-Rex como el mío, pero con las mejoras de mi pieza de reemplazo. ¿Qué significa esto? Que no voy a mutilar su T-Rex como mutilé el mío. Tengan mucho cuidado, porque el látex del músculo de la boca no le pasa nada con el agua caliente, pero no lo dejen demasiado porque pueden hacer que se agriete un poco. Ese material de por sí ya se agrieta por sí solo, entonces con el agua caliente es un tanto complicado, porque si lo dejan demasiado tiempo, pueden provocar que esas grietas se hagan un poco más fácil. Hubo varios intentos donde la impresión no salía bien porque es un poco complicado. Es todo un proceso. Si les gustaría un video acerca de la impresión 3D, háganmelo saber y pudiéramos hacer ahí algo padre. Esta es la impresora que yo uso. Aquí ya está el primer prototipo como tal. Ya salió completo ahora sí, pero no salía con el detalle suficiente. ¿Por qué? Porque la impresora 3D necesita cada cierto tiempo un mantenimiento. Este plastiquito que ustedes ven transparente con el uso se va haciendo un poco opaco, y entre más opaco está, lo que provoca es de que no se puedan replicar los detalles en su máximo potencial. Sale un poco borrosito, digamos. Entonces tocó reemplazar ese plastiquito que les digo, si les gustaría ver un video más especializado en cuanto a la impresión 3D, tanto modelado como mantenimiento de la máquina, háganmelo saber. Aquí pueden ver cómo se puede deslizar para que embone y no tienes que modificar nada de tu T-Rex original. Aquí sí vamos a mutilarlo un poco, ¿por qué? Porque las patas, como dice el buen Martón, pantuflasaurias, aquí no nos gusta esto, pero no voy a hacer unas piezas de reemplazo para el pie, sino que voy a usar el mismo pie y lo voy a adecuar para que sea de la escala correcta. También con un poco de plastilina epóxica agrego los detalles faltantes tanto en el cuerpo como en las patas, como en el cuello. También ayudándome con la pistola de calor, así también como vieron que con la pistola de calor hice un orificio en las costillas para que fuera el sauriodaño. Esculpiendo todos los detalles, todas las arrugas de la papada, que la papada es icónica en el T-Rex. Recuerda que puedes comprar tus piezas de reemplazo a través de mi Instagram, mándame un mensajito. También le voy a hacer unas heriditas por ahí, pero díganme, ¿les gustaría que hiciera un video especial acerca del puro repintado de esta figura? Si te interesa adquirir unas piezas de reemplazo o que te haga tu tiranosaurio completo, puedes mandarme un mensaje a mi Instagram. Puedes adquirir simplemente las piezas de reemplazo para que tú, con ayuda de mis videos, hagas tus propios Jurassic Repaints. O me puedes mandar tu T-Rex Hammond Collection o compramos uno y yo le pongo las piezas de reemplazo, te hago las modificaciones, te lo pinto para que tengas tu propio T-Rex. Y mira, ya una vez teniendo el tiranosaurio vine a esta área verde que está en donde vivo para poder tomar unos videos y fotitos. Aquí ya ando acomodando un poco el área para hacer unas pequeñas tomas. Te invito una vez más a que te suscribas a mi canal de YouTube, que me sigas en Instagram, TikTok, la página de Facebook. Coméntame qué te gustaría ver aquí en este canal y si algo te persigue, corre.